Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en los extractos de El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Un libro realmente complejo. Sí, muy complejo. Queremos explorar cómo esa perspectiva de un niño de 9 años, Bruno, nos obliga a mirar el Holocausto desde un ángulo, pues, radicalmente distinto. Claro, y esto nos lleva a la pregunta que lo enmarca todo. ¿Qué pasa cuando narras una de las épocas más oscuras de la historia a través de los ojos de alguien que no entiende absolutamente nada de lo que está viendo? Exacto. Y esa es la genialidad y a la vez la gran controversia del libro, ¿no? Boyne no nos pide que miremos el horror de frente, sino que lo espiemos por el rabillo del ojo a través de una lente totalmente distorsionada. La de la inocencia. La de la inocencia. Y eso nos obliga, como lectores, a reconstruir nosotros el horror. Los textos nos meten de lleno en la mente de Bruno, el hijo de un comandante nazi, y su mundo es pequeñísimo. Como el de cualquier niño. Claro. Su mayor tragedia, al principio, es tener que dejar su casa de 5 pisos en Berlín y a sus 3 mejores amigos para toda la vida. El contraste es demoledor desde el minuto 1. Totalmente. Pues empecemos por ahí, por el principio. La historia arranca con un cataclismo para Bruno. Llega a casa, ve a la criada, María, haciendo sus maletas y su lógica infantil le lleva a una única conclusión posible. Que ha hecho algo malo. Que ha hecho algo terrible y lo echan de casa. Me fascina esa incapacidad de imaginar que las decisiones de los adultos, las grandes, puedan afectar así su vida. Y la conversación con la madre es una clase magistral de cómo usar el lenguaje para negar la realidad. Lo llama una gran aventura, pero el texto nos deja pistas, ¿no? Sutiles, sí. Esos párpados más rojos de lo habitual. Hay una tensión constante entre lo que dice y lo que de verdad siente. Le explica que todo es por el trabajo de padre, que es muy importante para el Furias. Que claro, es la forma en que Bruno oye Der Führer. Exacto. La madre intenta construir una narrativa, una historia aceptable para su hijo. Pero en el fondo se la está construyendo para ella misma. Totalmente. Ella necesita creerse esa gran aventura. Y luego dice una frase que, sabiendo lo que sabemos, te hiela la sangre. Uf, sí. ¿Quién sabe? Quizá estemos más seguros si nos marchamos. La ironía es brutal. Brutal. Se van del corazón de la Alemania nazi para estar más seguros y acaban en el epicentro del exterminio. Total, sino una suma de pequeñas rendiciones. De autoengaños. Y esa grieta se ve todavía más cuando, al irse de Berlín, Bruno oye a su madre susurrar. No debimos permitir que el Führer viniera a cenar. Ahí está. No es solo una queja, es el sonido de una conciencia que está negociando consigo misma. Ella sabe que algo va mal, pero elige la aparente seguridad de su familia por encima de cualquier reparo moral. Y esa elección es el motor de toda la tragedia. Después de esa despedida de Berlín, la llegada a la nueva casa es un shock, visual y emocional. ¿Cómo usa el autor ese contraste? Pues de una forma muy física, ¿sabes? La casa de Berlín era un universo de 5 pisos llena de rincones y recovecos. Simbolizaba la vida, la normalidad. Eso es. Y la nueva casa es su antítesis. 3 pisos, aislada, vacía. Bruno la llama el lugar más solitario del planeta. No es un cambio de casa, es un destierro. Y es en esa casa donde tiene esa conversación clave con su hermana, con Gretel. Ella, con la superioridad de sus 12 años, le dice el nombre del lugar, Auschwitz. Pero para ellos, la palabra no tiene ningún peso. Ninguno. Para quien lee, Auschwitz es la palabra más cargada de horror del siglo XX, posiblemente. Para ellos es un sonido exótico. La teoría de Gretel es que era el nombre de la familia que vivía allí. Exacto. Y lo que hace Boyne aquí es un ejercicio de extrañamiento radical. Nos obliga a oír esa palabra como si fuera la primera vez, despojada de su significado, para que sintamos más fuerte el abismo entre la inocencia de ellos y la realidad que nosotros conocemos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad intensa. Bruno, en su nueva habitación, mira por la ventana y lo que ve define todo lo que viene después. Sí. No es un bosque ni una ciudad, es una alambrada. ¿Y qué descripción? No es una valla cualquiera. Es una enorme alambrada que se pierde en el horizonte, coronada con rollos de alambre de espino. Un límite absoluto. Y detrás, un paisaje que desafía toda lógica. Toda lógica infantil, sí. Ni hierba, ni árboles, solo suelo arenoso, cabañas bajas, edificios cuadrados y chimeneas humeantes. Y claro, la gente.
Cientos, miles de personas vestidas con un pijama gris de rayas. Y de nuevo intentan aplicar su lógica a algo que es ilógico. Gretel dice, esto debe de ser el campo. Pero Bruno, que es un niño decida, lo refuta con una lógica impecable. En el campo hay animales, hay tractores, hay granjas. Esto no se parece a nada que conozcan. Su conclusión es casi cómica si no fuera tan trágica. Sí, es que es un lugar horrible con vecinos muy sucios y mal vestidos. Esa conversación es el corazón de la novela, ¿no? Es un intento desesperado de meter la realidad en las casillas que ellos conocen. Y como no encaja en ninguna, la realidad se vuelve invisible. No es que no vean a los prisioneros, es que no pueden comprender lo que son. La alambrada entonces es más que un obstáculo físico. Es una barrera mental. Es la manifestación de una barrera mental, la que les impide a ellos, y a muchos alemanes de la época, procesar esa monstruosidad. Con toda esta confusión, Bruno hace lo que haría cualquier niño, buscar respuestas en la máxima autoridad. Pero claro, en esta historia, esa autoridad es su padre, un comandante nazi. La conversación en su despacho, ese lugar prohibido entrar bajo ningún concepto, es un campo de minas ideológico, ¿verdad? Exactamente. Es un diálogo que condensa toda la doctrina nazi en un lenguaje paternalista casi razonable. El padre redefine conceptos como hogar para justificar dónde están. Pero el momento culminante, el más terrible, es cuando Bruno pregunta directamente por la gente que ve desde su ventana. Y la respuesta de su padre. Es el pilar sobre el que se construye todo el genocidio. ¿Esas personas? Bueno, es que no son personas, Bruno. Al menos no son lo que nosotros entendemos por personas. Es demoledor, porque es la deshumanización destilada en una frase sencilla que un niño puede, si no entender, al menos aceptar. Al negarles la categoría de persona, le está dando a su hijo permiso moral para no empatizar, para no ver su sufrimiento. Y el colofón es el saludo final. Nosotros entendemos el peso de un Heil Hitler, pero para Bruno es... Heil es fonética sin contexto. Es el equivalente a, bueno, adiós, que tengas una buena tarde. Es la máxima expresión de ese abismo entre su realidad y la del mundo adulto. Pero por mucho que su padre construya esa burbuja, empiezan a aparecer fisuras. Personajes que le muestran a Bruno atisbos de otra realidad. El primero es Pavel. Pavel, sí. El anciano que pela hortalizas y sirve la cena. Es una figura casi fantasmal hasta que Bruno se cae de un columpio. Y entonces, este hombre frágil y callado se revela como lo que era antes. Un médico. Un médico. Le cura la herida a Bruno con una delicadeza y una profesionalidad que contrastan brutalmente con su situación. Y la reacción de la madre, cuando lo descubre, es muy reveladora. Le da las gracias a Pavel, pero luego le susurra. Si el comandante pregunta, diremos que yo curé la herida de Bruno. Y esto me hace pensar, ¿es protección hacia Pavel o es autoprotección? ¿Le preocupa más él o las consecuencias para ella si su marido se entera? Esa es la ambigüedad moral del personaje en una frase. Probablemente sean las dos cosas, pero lo que queda claro es el miedo. Ella sabe que ese simple acto de bondad, un prisionero judío ayudando al hijo del comandante, es una transgresión que se podría castigar con la muerte. Es un pacto con el diablo. Es otro de esos pequeños pactos que hacen para sobrevivir dentro del sistema que su propio marido dirige. Y en el polo opuesto a la humanidad de Pavel tenemos al teniente Kotler, joven, arrogante, la encarnación de la brutalidad del régimen. Totalmente. Él es la violencia latente que siempre está a punto de estallar. La escena de la cena, cuando a Pavel se le resbala una botella de vino y Kotler reacciona, es aterradora por lo que no se describe. La elipsis. Exacto. El texto se detiene, no nos muestra la violencia, solo nos dice que lo que ocurrió a continuación dejó a Bruno y Gretel conmocionados. Esa elipsis es más potente que cualquier descripción. Kotler es la prueba de que las palabras de deshumanización del padre de Bruno tienen consecuencias físicas y brutales. Y atrapado entre esa bondad reprimida y esa violencia y muerto de aburrimiento, Bruno se revela de la única forma que sabe, explorando, ignora la prohibición de acercarse a la alambrada y empieza a caminar. Y esa caminata es un viaje al corazón de la historia. La descripción de cómo descubre a Aswell es preciosa. Muchísimo. Un punto, que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. Es un proceso de enfoque, de humanización. A distancia es una abstracción. De cerca es un niño, igual que él. Y su primera conversación está llena de una inocencia que casi duele.
Descubren que nacieron el mismo día, 15 de abril de 1934. Para Bruno es una revelación. Somos como hermanos gemelos, dice. Es una prueba irrefutable para él de que son almas gemelas. Y esa coincidencia es el gran golpe irónico de la novela. Lo único que realmente los une, su humanidad compartida, es lo que hace que la alambrada que los separa sea tan monstruosamente absurda. Pero esa igualdad se rompe enseguida. Bruno se queja de su casa. Y Shmuel le cuenta que vivía con otras 10 personas en una habitación. Bruno no puede ni imaginarlo. Sus realidades son planetas distintos. Lo que nos lleva a uno de los momentos más duros, la traición en la cocina. Bruno encuentra a Shmuel limpiando copas, le da apoyo y de repente... Aparece el teniente Kotler. Y es el momento en que el miedo de Bruno supera a su amistad. Kotler le grita, le pregunta si conoce a ese niño, y Bruno, aterrorizado, dice la frase fatídica: «No lo había visto en mi vida, no lo conozco». Es una negación casi bíblica, nacida del puro pánico infantil. Y las consecuencias son inmediatas. Días después, Shmuel aparece en la valla con la cara llena de cardenales. Es brutal. Y sin embargo, Shmuel lo perdona. Y es justo después de eso, de la traición y el perdón, cuando por primera vez se tocan. Se estrechan la mano a través del hueco de la alambrada. Ese apretón de manos es el clímax de su amistad. Bruno comprende, de una forma visceral, no intelectual, el peligro que corre su amigo. Su mundo de juegos ha chocado de frente con la realidad. Y ese choque solidifica su vínculo. De una manera que ya nada puede romper. El tiempo pasa, la guerra sigue, y el microcosmos de Auschwitz también cambia. Muere la abuela, el teniente Kotler es trasladado, y lo más importante, la madre ya no puede más y convence al padre de que Auschwitz no es lugar para criar a sus hijos. Y aquí llega otra ironía. Bruno, que soñaba con volver a Berlín, ahora no quiere irse. La idea de abandonar a Shmuel le resulta insoportable. Y justo cuando su partida es inminente, Shmuel le cuenta que su padre ha desaparecido después de salir a una marcha. La desesperación de Shmuel y la despedida de Bruno se combinan para crear la tormenta perfecta. La aventura final. Exacto. El plan es de una lógica infantil aplastante. A Bruno le han rapado la cabeza por piojos, se parece a Shmuel. Shmuel le traerá un pijama de rayas y Bruno se colará debajo de la alambrada para ayudarle. Será la primera vez que puedan jugar juntos, en el mismo lado. El día elegido, llueve a cántaros, el ambiente presagia la tragedia. Bruno se quita su ropa de niño bien, se pone el pijama raído y maloliente y se arrastra al otro lado. Cruza un umbral del que no hay retorno. Y entonces llega el shock. El campo no es como él imaginaba desde su ventana. Creía que habría familias, niños jugando. Pero lo que encuentra es desolación. Gente triste, esquelética, con los ojos vacíos, soldados gritando, riendo. Es la realidad sin el filtro de la distancia. Su frase lo resume todo. Me parece que esto no me gusta. Es el fin de la inocencia. Se da cuenta de que no es un juego y quiere volver, pero es tarde. Suena un silbato, los soldados los rodean y los obligan a entrar en lo que llaman una marcha. El final es desgarrador. Shmuel tiene miedo, pero Bruno, en medio del caos y sin entender nada, le coge la mano. Es un acto de amistad pura, en mitad del horror absoluto. Y el texto describe sus últimos momentos. Son conducidos a un lugar oscuro, cerrado, cálido, y lo último que sabemos es que Bruno no suelta la mano de Shmuel y le dice, mientras las puertas se cierran, que es su mejor amigo para toda la vida. Estos extractos, nos demuestran el poder de la perspectiva. Al forzarnos a ver los hechos a través de los ojos de Bruno, el autor nos desarma. El horror no llega a través de estadísticas o de atrocidades, sino a través de la pérdida de una amistad, de la extinción de una vida que ni siquiera sabía que estaba en peligro. La tragedia es la falta de entendimiento. Esa es la clave, la absoluta falta de entendimiento de por qué ocurre. Esa ingenuidad final es lo que hace que el relato sea tan insoportable y a la vez tan inolvidable. La historia termina ahí, con Bruno entrando en una cámara de gas sin saber qué es, solo sabiendo que está con su amigo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho más allá del libro. ¿En qué punto la ignorancia deja de ser inocencia y se convierte en complicidad? Buena pregunta. Y si miramos a nuestro alrededor, ¿qué alambradas, visibles o invisibles,
construimos hoy que nos impiden ver o, quizá, nos permiten ignorar la realidad de quienes están al otro lado.